Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 22. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, sabiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rodeadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la carne de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para redención de las transgresiones que había durante el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que ocurra la muerte del testador, porque un testamento es firme en caso de muerte, pues no tiene vigencia entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue inaugurado sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los muchos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha ordenado para vosotros. Y de la misma manera roció con la sangre tanto el tabernáculo como los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ok, entonces vamos a orar para estudiar esta parte. Hoy vamos a estar mirando las puertas del tabernáculo y las cubiertas. Entonces oremos para que el Señor obre por esta palabra, que sea vida en nuestro espíritu. Entonces oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Nosotros nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia, entendiendo que ahora estas cosas que eran sombra de lo celestial fueron hechas en ti, Señor, y tú cumpliste toda ordenanza de la ley para que nosotros nos pudiéramos acercar confiadamente ante el trono de la gracia. Entonces ayúdanos, Señor, a escudriñar la palabra, a entender cada día más
cómo es que habla la Escritura acerca de ti, cómo da testimonio acerca de ti, para que nosotros podamos tener la fe ciertísima de la que habla el apóstol y poder aceptarnos por esa justicia delante de tu trono. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a ver, bueno, nosotros, para Laura que se conecta hoy, pues hemos estado en un proceso estudiando el tabernáculo, y pues ese es como un esquema del tabernáculo, donde lo blanco es los atrios. Hablamos de que había tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y pues estudiamos ya la puerta. Esos estudios están en internet. Yo más tarde voy a copiar los links para que puedan mirar lo que es la primera parte, la segunda parte, porque ya miramos lo que fue la parte de la puerta, vimos el atrio, vimos el altar de bronce y la fuente de bronce, y hoy vamos a mirar esta puerta y las cubiertas que tenía en el tabernáculo. Entonces, Éxodo 26, vamos a leer desde el versículo 36 y 37, dice: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Entonces está hablando de la puerta del tabernáculo. Hay que hacer una aclaración, y es que esta puerta a veces se conoce como la puerta del tabernáculo, pero si están viendo el cursor, lo agrandé para que se viera mejor. ¿Sí ven el mouse donde lo tengo? En este lugar, Sí. esta puerta es la puerta de los atrios, ¿no? Hay que diferenciar. Cuando la Biblia habla de la puerta del tabernáculo, realmente está hablando de esta puerta, porque el tabernáculo realmente es este lugar, ¿sí? Aunque todo hace parte del tabernáculo, cuando la Biblia habla del tabernáculo, literalmente está hablando de esta sección. Y ese tabernáculo, como vimos en Hebreos capítulo 9, tenía dos partes. Una parte que se llamaba el lugar santo y otra que se llamaba el lugar santísimo. Entonces dice que esta puerta tenía una tela. Aquí dice en el versículo 36 que la puerta era una cortina realmente, ¿no? La puerta realmente era una cortina, y dice que tenía azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Nosotros ya habíamos visto que esta puerta tiene los mismos colores. No tiene los mismos colores. Pero la diferencia es que había aquí 4 postes, pero en este habían 5 postes. ¿No? Ya no son 4, sino 5 postes. Y eso tiene un simbolismo, porque nosotros ya vimos, lo que dice el capítulo 9 es que sin derramamiento de sangre no se puede hacer remisión de pecados. La primera parte, que era en esta, donde se sacrificaba el cordero y se derramaba la sangre, pues había perdón de pecados. Y después pasábamos a este lugar que se llamaba la fuente, o el lavacro, o la fuente de bronce, que tenía agua y que nos lavaba de toda maldad. Eso lo vimos la semana pasada. Por eso, para Laura, si de pronto quieres, te voy a mandar más tarde el link para que lo repases. Y después de estar limpio del pecado y limpio de la maldad, inmediatamente uno podía pasar a esta puerta. Entonces vamos a ver el simbolismo de esta puerta y de los 5 postes. Entonces, pues estos postes de madera de acacia simbolizan los 5 ministerios, ¿sí? ¿Se han escuchado hablar de los ministerios dentro de la iglesia? Entonces, para eso, para mirar los ministerios, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, y vamos a leer del 11 al 13. ¿Me confirmas, Hilda, si me estás escuchando? Y si estás viendo las diapositivas, por favor. Efesios capítulo 4, vamos a leer versículo 11 al 13. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién ya lo tiene? Y él mismo constituyó. Aquí yo. Sí. Y él mismo
Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense que está hablando de 5 ministerios. Entonces, esas 5 puertas están representando la entrada de ese tabernáculo. Entonces, es como dentro de lo que nosotros conocemos como tabernáculo, que es esta construcción, pues es la entrada al lugar santo. Entonces, estas 5 columnas pues representan los 5 ministerios, porque después de ser lavado por la sangre y ser lavado por el agua, ya estamos listos para el servicio a Dios. Entonces, el servicio a Dios, aunque ya se habían hecho aquí algunas cosas, los sacerdotes entraban a servir dentro de este lugar santo, ¿no? Y vamos a ver unos objetos que la semana pasada hablábamos que también cambian el material de construcción de todo lo que está dentro del tabernáculo a lo que está fuera del tabernáculo. Todo lo que está fuera del tabernáculo está hecho de bronce y madera de acacia. Y lo que está dentro se hace de madera de acacia también, pero cubierto ya no de bronce, sino de oro. Entonces, en el primer estudio nosotros vimos que el oro representaba la realeza o la majestad de Jesucristo. Entonces, esos ministerios tienen un objetivo. ¿Qué dice otra vez del versículo? Del versículo 12, ¿qué dice, amor? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ajá. Entonces dice que es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para edificar todo el cuerpo. Entonces, el objetivo de nosotros, por ejemplo, si lo traemos a nuestra realidad, de haber pasado por la puerta, de haber salido del desierto, de haber salido del pecado, haber entrado por la puerta, de haber sido redimidos por la sangre, de haber sido lavados por el agua, pues el objetivo es servir, el servicio a Dios. Y dice Efesios que ese servicio a Dios es para edificar a los demás miembros del cuerpo, ¿no? Para que sean perfectos, para que lleguemos a la unidad de un varón perfecto, dice ahí, ¿no? El varón perfecto obviamente es Cristo y nosotros como el cuerpo de Él. Entonces dice que a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ese es el objetivo de los ministerios. Entonces uno no puede ingresar, lo que representaría es que no podemos ingresar a ese lugar si nosotros no servimos dentro del ministerio, ¿no? Entonces a veces se cree que ese desarrollo de ese ministerio no, solamente es para algunos pocos dentro de la iglesia, ¿no? Como que hay unos, pero realmente somos todos los que estamos llamados a ese servicio. Todos en alguna medida tenemos un ministerio y ya la semana pasada hablamos un poco de que ese ministerio lo identifica la misma iglesia, ¿no? Los mismos hermanos de la iglesia van identificando cuál es el ministerio de cada uno. Entonces decía que los ministerios son 5, ¿no? ¿Cuáles son los ministerios que...? Ya se nos va a cortar la transmisión, pero ya saben que si se corta, vuelvan y se conectan, por favor. No se queden desconectados para que puedan continuar con porque pues la idea es que terminemos todo para que lo puedan ver a esta parte a cabalidad. Entonces dice que los ministerios, ¿cuáles son? Dice que a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces nosotros en alguna medida, no, cada uno de nosotros tiene por lo menos un ministerio, ¿no? Porque eso lo dio el Señor. O sea, cuando usted pasó por esa puerta, Dios ya lo constituyó, porque dice que Él mismo, que la forma de acceder a ese lugar necesariamente es por el servicio. O sea, cada persona tiene un ministerio y lo debe desarrollar para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para la iglesia. Entonces, cuando una persona no desarrolla un ministerio, pues está privando a la iglesia de esa habilidad o ese don que Dios le otorgó, ese ministerio, para edificar a otros, porque cada uno tiene uno
y la misma iglesia lo va identificando. Cuando la iglesia pide a alguien que por favor le explique, ¿no? Explíqueme usted que como que entiende mejor la escritura, pues esto está reconociendo que es maestro. O venga, usted, ¿por qué no llama a esa persona? Mire que ha estado como débil en la fe. Entonces está reconociendo que es como un pastor, ¿no? O camine, vamos y montamos, ayudamos a la edificación de la iglesia y después va a otro lugar y ayuda a la edificación de la iglesia, pues le está mostrando que es como un apóstol, ¿no? O la persona que exhorta mucho a las otras personas. Entonces la iglesia lo está reconociendo como un profeta. O los que van por la calle y no se pueden quedar callados de hablarle a las personas, aunque ese ministerio debería ser de toda la iglesia. Entonces, esa facilidad que tiene para hablarle a otros de Cristo, pues está bien, está mostrando que su ministerio es el evangelismo. Entonces, esa es la siguiente parte, después de la puerta, y vamos a ver ese servicio a Dios y que eso correspondería a la obra de las manos de Dios. O sea, ¿cómo se mueve Dios en esta tierra si no es por la iglesia? Y entonces vamos a ver esta parte. Entonces dice que los ministerios son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahí están los 5 ministerios. No hay otros ministerios, aunque se hablan de ministerios, ¿no? Por ejemplo, el ministerio de damas y mujeres, el ministerio de las parejas, ministerio de niños, ministerio de alabanza, ministerio de... No, la Biblia solo habla de esos 5 ministerios y dentro de alguno de ellos debería estar ese desarrollo de ese servicio. Y para aclarar un poco acerca de cómo funcionan estos ministerios para la obra del Señor, miremos lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 28. Estoy un poquito perdido con esta Biblia porque no es la mía, se me quedó allá de mis suegros. Entonces me cuesta más trabajo como buscar. Segunda Crónicas, ¿qué? Ah, acá. Primera, ¿verdad? Primera de Crónicas 28. 28. Vamos a leer del 19 al 21. Laura, ¿ya lo tienes? Para que lo Sí, leas. señor. Entonces me haces el favor, del 19 al 21. ¿Qué dice? Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios mi Dios estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Todas sus obras. Ahí está hablando David a Salomón, porque Salomón va a suceder en el reinado a David y le está mostrando cómo funcionaba el servicio. Entonces le dice, mira, ahí están todos los sacerdotes, están los príncipes, estarán todos para la obra, ¿no? Le está mostrando que todos ellos estaban, obviamente en este entonces, porque estamos hablando del antiguo pacto, pues no se hablaban de los ministerios, ¿no? Porque los ministerios los constituye el Señor cuando viene. Entonces él dice, él constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, pero en esta porción pues no se habla de los ministerios, pero se está hablando en esa manera del servicio y que es para la edificación, ¿no? Que todos son voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Entonces estaban como a la disposición de Salomón para el servicio al templo. Entonces nosotros vemos que Dios se mueve por medio del servicio de los hombres. O sea, cuando los hombres se disponen voluntariamente a ser utilizados por Dios, pues nosotros podemos hablar que esa sería como la mano de Dios, ¿no? Esa sería la mano de Dios que se está moviendo por medio de los ministerios. Entonces, cuando la gente dice, ay, pero es que no vemos la mano de Dios que se mueve, pues es porque la iglesia no está haciendo lo que le corresponde, porque realmente cada ministerio equivaldría
simbólicamente a un dedo, por decirlo así, de la mano de lo que Dios está haciendo en esta tierra. Entonces, Dios está trabajando en esta tierra es por medio de la iglesia. Nosotros somos los dedos de Dios o las manos de Dios para ejecutar, porque dice que era para la ejecución y el servicio del tabernáculo. En este caso, pues nosotros ya vimos que en el nuevo pacto esto se cambió y nosotros ahora somos los templos de Dios vivo. Nosotros somos las piedras vivas en las que Dios se va a mover por medio de el ministerio de cada uno de los que se acercan. Entonces, estos ministerios producen un resultado que está ahí en Efesios. A mí se me olvidó decirles que no perdieran Efesios. Después de decir que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros profetas y a otros pastores, entonces también está diciendo qué es lo que produce el desarrollo de esos ministerios. Entonces ahí dice desde el 14 al 16. No sé quién lo tenga que me quiera ayudar, doña Irene, si me hace el favor, o me da el que lo tenga. Efesios 4, pero vamos a leer desde el 14 hasta el 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro se recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ajá. Entonces fíjese que ahí está mostrando el resultado de lo que produce, el resultado que da el desarrollo de los ministerios, ¿no? Entonces serían como las columnas, eso sería como el equivalente a las columnas en una iglesia, ¿no? Entonces dice que lo primero es que nos produce madurez, porque dice el versículo 14 que ya no seamos niños fluctuantes, ¿no? Ya no somos niños, entonces cuando somos edificados por la misma iglesia, entonces la persona se va fortaleciendo en la fe y va adquiriendo algo que se llama la madurez espiritual. Entonces ya no somos niños. Un niño fluctuante es un niño que un día está, otro día no está, un día quiere, otro día no quiere, ¿no? Entonces dice que cuando somos edificados ya nos produce madurez y nos establece en la fe, ¿no? Dice que ya no nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina, sino que estamos establecidos en una fe, en unos principios que son bíblicos, y pues ahí radica la importancia de los estudios de la Biblia, ¿no? Porque ustedes se han dado cuenta que a veces la gente cae en doctrinas falsas, donde inclusive las personas que son maestros de esas doctrinas dicen, así como dice la Biblia, ¿no? Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, o a Dios orando y con el mazo dando, ¿no? Entonces utilizan cosas que no son bíblicas, por ejemplo, pero como la persona no está edificada por los ministerios dentro de la palabra de Dios, pues se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Entonces está establecido en una fe verdadera y ya no se deja mover de ahí. Lo otro que hace es que nos arraiga y nos afianza, ¿no? Sería como lo que produce establecerse la fe. Estamos arraigados y afianzados sobre la roca, sobre el fundamento que realmente es Cristo. ¿Esto que nos produce? Que estamos libres de ser decepcionados, ¿no? A veces cuando nosotros no estamos claros en cómo funciona el cristianismo y ponemos nuestra esperanza, que nuestra esperanza está en Cristo, ¿no? El apóstol dice que nosotros debemos tener nuestros ojos fijados en el autor y consumador de la fe, no en los hombres. Porque cuando nosotros fijamos nuestros ojos en los hombres, pues nosotros nos decepcionamos. Pero cuando nuestra fe está arraigada en la fe en Jesucristo solamente, pues estamos libres de esa decepción. Obviamente, de nuestro interior van a correr realmente
ríos de agua viva. Entonces solamente hablaremos la verdad. Y dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Entonces nosotros seguimos la verdad, hablamos la verdad, y esa verdad produce que nosotros nos amemos. El domingo estábamos hablando un poco de eso, de la congregación, cómo se desarrolla todo el ámbito dentro de la congregación, que tiene que ser en el amor, ¿no? En la unidad del amor. Y después dice que hay un crecimiento constante, ¿no? Eso produce un ministerio, por eso dice que podemos llegar a la estatura de un varón perfecto, porque cada parte del cuerpo está aportando para que todo el cuerpo crezca. Entonces, normalmente siempre debe haber crecimiento, debe haber una diferencia de un día hacia otro con base en lo que está haciendo cada uno dentro del ministerio. Y lo último es que hay una armonía y una unidad. También hablábamos un poquito el domingo de lo que produce la desunión o no estar edificados en un principio que es la fe, ¿no? Y dice que nosotros estamos concertados, unidos por las coyunturas. Precisamente lo que nos hace diferentes es lo que nos une, porque eso es lo que es una coyuntura, ¿no? Donde termina algo y empieza otra parte, eso se llama coyuntura. Y dice que nosotros estamos unidos, bien concertados y unidos por esa coyuntura. Dice que en todo el cuerpo, dice el versículo 16, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces fíjense que lo que nos hace diferentes es lo que produce que nosotros estemos unidos. Porque pues obviamente no todos tenemos ni los mismos dones ni los mismos ministerios. No se puede como generar un estándar en el que todos los participantes de la iglesia desarrollen una misma función o un mismo don o un mismo ministerio, sino cada uno debe desarrollar según lo que Jesús le haya entregado y según el don que el Padre también le haya entregado. Entonces, esas son los cinco ministerios que equivaldrían a las 5 columnas que hay en la entrada de la puerta del tabernáculo. Aquí quiero hacer esta parte es muy bonita porque para ellos, para los israelitas, bueno, para el pueblo de Dios, a los cuales Dios por medio de Moisés les dice que levanten un tabernáculo donde ellos puedan tener el contacto con el Señor, donde puedan venir y tener la conexión o la comunión con Dios por medio de su presencia. Ellos llamaban a cada puerta por un nombre. Entonces, por ejemplo, la primera puerta, que es esta, que es la puerta de la entrada a los atrios, o la puerta que es la que se ve desde afuera, desde el desierto, ¿no? Porque el desierto está aquí afuera. Todo alrededor está el desierto y uno entraba por esta puerta. Jesús dijo, yo soy esta puerta, ¿no? Y después pasaba a este lugar de sacrificio, después se lavaba en esta agua. Pues esta puerta en el original se llama Derech, se lee, fonéticamente se lee Jader, ¿no? Dice, es Derech o Jadere, ahorita vamos a ver qué significa en el español, y ustedes lo van a ver muy hermosamente cuando el Señor Jesús dijo que Él era estas puertas. Dice, Derech es esta puerta, o sea, la primera, así la llamaban ellos. Después vamos a la siguiente puerta, que es la puerta del tabernáculo, que es la que estamos estudiando hoy, y esa puerta en hebreo se llama Emet. Pues se lee, se translitera o se dice vocalmente Jahemet, no sé cómo se dice bien, Jahemet, ¿sí? Se leería como Jahemet. Esa sería la siguiente puerta. O sea, fíjense que hay 3 lugares por los que el sacerdote y el pueblo deberían atravesar. La primera puerta, la segunda que es esta Emet, y la tercera que sería el velo del lugar santísimo, porque dentro de este tabernáculo habían 2 lugares, un lugar santo y un lugar santísimo, y estaba separado por un velo que se llamaba Haya, o Jajai en la lectura fonética. Entonces, esas 3 puertas que vimos, pero me voy a volver entonces, esta puerta que se llama Derech, la siguiente que se llama Emet y la siguiente que se llama Haya, son las
tres puertas que Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, sí, sí. Entonces Jesús dijo que él era ¿qué? Es la puerta. El camino, la verdad. y la Camino, vida. la puerta. Entonces cuando se pasa al español esas tres palabras, entonces esta puerta sería llamada como el camino, esta puerta sería llamada como la verdad y este velo sería llamada como la vida. Y Jesús dice, yo soy el camino, Yo soy el camino. La vida. yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre, o sea, al lugar de la presencia, que es en este lugar donde venía la presencia de Dios, venía la Shekinah, o la presencia de Dios, donde tenía el encuentro con el sumo sacerdote. Nadie puede ir al Padre, sino por mí. Y nosotros estamos viendo en Hebreos pues, que este tabernáculo representaba espiritualmente las cosas por venir, y pues obviamente las cosas por venir estaban en el cumplimiento de Jesucristo. Por eso el estudio se llama Jesucristo y el tabernáculo, porque lo estamos viendo en todo el tabernáculo. Entonces mire qué bonito que cuando el Señor dice yo soy el camino, la verdad y la vida, ellos están entendiendo que lo que Jesús dice se está refiriendo a ese tabernáculo del antiguo pacto, donde había que atravesar por esta puerta, que era el camino, entrar por esta verdad del servicio y tener la vida o la comunión con Dios por medio de entrar a su presencia. Entonces, esas eran las puertas. Ahora vamos a mirar lo que son las cortinas que cubrían el tabernáculo, porque el tabernáculo estaba cubierto. Este es el tabernáculo realmente, que era el lugar. Aquí se ven las 5 columnas, ¿sí ven el mouse? Aquí están las 5 columnas que fue las que acabamos de estudiar y donde están la cortina que ya vimos que tiene los mismos colores de la entrada principal. Y fíjese que no solamente estaba cubierto por una cortina aquí, ¿no? Unas cortinas que cubrían el tabernáculo, no era una sola cortina, eran muchas cortinas. Entonces vamos a estudiar, realmente son 4 juegos de cortinas los que cubren ese lugar. Eso está en Éxodo capítulo 26. Vamos a leer Éxodo capítulo 26, donde se describen estas cortinas y vamos a mirar su significado. Entonces, Éxodo capítulo 26, versículo 1, nos describe la primera cortina. Entonces, ¿quién lo quiere leer? Dice, ¿Qué hizo don Eduardo? el tabernáculo, y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Entonces la primera cortina está hecha de lino torcido, azul, púrpura, carmesí y querubines labrados, ¿no? Y esa era la primera cubierta que tenía el tabernáculo en la parte superior. Entonces, y fíjese que tiene los mismos colores que estaban en la puerta. ¿Se acuerda que cuando miramos la puerta, el lino torcido representaba la naturaleza del Hijo como hombre, que el azul mostraba la naturaleza como Dios, o el azul celeste porque provenía del cielo, que el púrpura lo representaba como un rey y que el carmesí lo representaba como el siervo sufriente o el sacrificio, como presentado como sacrificio, como el cordero, y representaba los 4 evangelios donde están hablando de él de esa manera, como el hombre perfecto, como el Dios verdadero, como el rey que vino por su reino, y como el siervo sufriente de Isaías que derramó su sangre para salvación. Pero esto solo se podía, esta cubierta solo se podía ver. Voy a quitar esto para abajo. Esta cubierta solo se podía ver desde el interior del tabernáculo, porque encima de esta habían otras, ¿no? Entonces, esto encerraba los 4 primeros elementos que están en la puerta, pero ya revelados después de ser limpiado por la sangre y después de ser lavado por el agua, y después de entrar al servicio, o sea, atravesar por alguno de los 5 ministerios, entrar al lugar santo, uno podía ver desde el interior esa misma realidad. Y eso tiene que ver con la manera como Jesús hablaba.
Miremos lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17. Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17. ¿Quién lo quiere leer? Entonces, acercándose los discípulos, Sí. le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. No lo oyeron. Entonces fíjense que está hablando de las parábolas. ¿Por qué las parábolas? Porque ellos desde afuera, cuando una persona se paraba frente al tabernáculo, pues veía los mismos colores de lo que había debajo de la primera cubierta, que era la que se veía dentro del tabernáculo. O sea, la persona que entraba dentro del tabernáculo veía los mismos colores, las mismas texturas, pero los que estaban afuera, aunque veían lo mismo, no entendían. Entonces dice el Señor, Él respondió, les dijo, porque a vosotros, ¿quiénes son vosotros? Pues los que han creído en Él, ¿no? A vosotros, los que habéis, o sea, los que han creído en Él, los que están con Él, les es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, la persona que ya está dentro del ministerio, o sea, dentro de la redención de Jesucristo, ya está dentro del plan de Jesús, que entra a ese lugar, ya puede ver con entendimiento lo que representaban esos colores, lo que representaban esos materiales, pero el que está afuera no lo entiende. O sea, el que ve los mismos colores en la puerta no los entiende, pero si entra hasta el lugar santo y los mira desde adentro, sí tiene la revelación del Hijo, porque dice, a ustedes les es dado, porque él le hablaba por parábolas a la gente y después se reunía con los discípulos y les decía, mire, ellos le decían, bueno, ¿qué representa lo que tú hablaste? Y él ya les explicaba bien y les desmenuzaba, pues le hacía con plastilina las indicaciones para que ellos entendieran de qué era lo que realmente estaba hablando. Pero también representa, ahí en 1 Corintios 15, 47, entonces si me ayudas, Laura, con 1 Corintios, y no sé si Hilda tienes audio para que me ayudes con Juan 3:13, y pues también esos elementos sabemos que hablaban de la naturaleza divina del Hijo, ¿no? Que se avista obviamente desde el interior. Nosotros, aunque muchos lo veían desde afuera, otra vez utilizando la alegoría del tabernáculo, aunque muchos lo podían ver desde afuera, solo unos pocos podían identificar quién era él, ¿no? Por ejemplo, los fariseos lo veían desde afuera, pero ellos no podían identificar realmente quién era Jesús, porque aunque veían la puerta, no sabían qué representaba cada color. ¿Ya tienes 1 Corintios 15, 47, Laura? Sí, señor. ¿Qué dice? El primer hombre sacado de la tierra es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Celestial. Está hablando de Adán y de Jesús, ¿no? En 1 Corintios capítulo 15, y dice que la esencia del Hijo, o de la esencia de Jesús, el hombre que descendió, el que se hizo en semejanza de hombre, que siendo Dios se despojó de ser igual a Dios y vino y habitó entre nosotros, él tiene una naturaleza que es divina. Y no sé si, Hilda, ya tienes Juan 3:13, para que me ayudes. Te voy a habilitar el micrófono.
Hola. Bueno, no sé si... Bueno, entonces ayúdame, Ruby, si me haces el favor con Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Ajá. Nuevamente estamos viendo, entonces, mire, esta alegoría es muy bonita porque la gente que está afuera a veces no puede identificar quién es Jesús. Pero si nosotros ahora pertenecemos a la iglesia, hemos sido lavados por su sangre y entramos al lugar santo, tenemos pleno entendimiento de quién realmente es Jesús. Y por eso él hablaba por medio de parábolas. Y esa era la primera cortina que cubría el tabernáculo. Ahora vamos a ver la segunda cortina que está ahí vamos a ir otra vez a Éxodo 26, pero vamos a leer el versículo 7. ¿Qué dice? Y harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. Entonces, la siguiente cortina que seguía después de esta que ya vimos, era una hecha de pelo de cabra. ¿Qué representa el pelo de cabra? No, miremos primero qué representa el pelo de cabra. Para eso vamos a leer Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. El gran día de la expiación. Vamos a leer el versículo 7. Levítico 16, 7. 7 al 10, ¿qué dice? Después tomará los 2 machos cabríos. Sí. Si quieres, siga. Sigue Laura, no sigue Laura. No. Y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte de Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Qué dice ahora el versículo 20 al 22 de ese mismo capítulo? Cuando haya acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces mire que esto representa, estos machos cabríos, este pelo de cabra representa que él alejó de nosotros nuestros pecados, porque uno de los carneros se le echaba suertes y se quedaba dentro del tabernáculo, era sacrificado con sangre, y el otro, después de hacer el sacrificio con sangre y de haber rociado todos los elementos con la sangre, salía y se colocaba la mano sobre ese otro macho cabrío, y ese se lanzaba hacia el desierto. Entonces, esos 2 machos cabríos se tenían que separar, uno en una dirección opuesta al otro. Y mire lo que dice el Salmo 103:12.
Salmo 103:12. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Cuando, digo, Sí. cuando está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces dice que cuando está lejos el oriente del occidente, ¿hacia dónde apuntaba la puerta de la entrada de los atrios? La puerta de entrada de los atrios, no te preocupes, Laura, porque lo vas a ver en la primera lección que vimos, estaba apuntando hacia el oriente. Y por el oriente salía ese cordero que se iba al desierto, y el otro se quedaba como mirando, buscando hacia el occidente, porque entrar hacia el otro lado era pues el occidente. Entonces representaba eso que el salmista dice, que así como hizo apartar el oriente del occidente, hizo separar de nosotros, ¿qué? Nuestra rebelión. Claro, un carro aquí al frente hizo hacer más ruido. Mire, Entonces, da mucho ruido ese carro. Dice que separó del oriente del occidente nuestra rebelión. Y eso representaban esos dos machos cabríos. Y eso representaba ese pelo de cabra. Entonces, ¿cómo hizo para separar eso? Pues él mismo se hizo maldición. Jesús recibió esa maldición, ya lo hemos visto, no vamos a leer en 2 Corintios y Gálatas, se los puede buscar en su casa, pero 2 Corintios y Gálatas 3:13 dice que él recibió sobre sí mismo la retribución que nos correspondía a nosotros, la tomó el Señor. Esa maldición, él se hizo maldición para que sobre nosotros viniera la bendición de Abraham, ¿no? Entonces eso representa ese pelo de cabra que era la siguiente cubierta que estaba en el tabernáculo. Vamos a ver la tercera cubierta, que está en el versículo 14, otra vez. Vamos a volver a Éxodo 26. Pero eso de las ofrendas, eso no es de la expiación. Éxodo 26 y vamos a ver el versículo 14. ¿Qué dice? De Éxodo 26, el verso 14. ¿No? 26, 14. ¿Quién? Harás también, Viene. harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Entonces la siguiente cubierta es una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. Entonces vamos a ver también qué representa esos carneros, ¿no? El carnero otra vez vemos que representa al Señor. Miramos lo que dice Génesis. Entonces, si me ayudas, Laura, Génesis 22, 13 y 14, y María del Carmen, Isaías, capítulo 53, versículo 7. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, este carnero es el reemplazo de Isaac. ¿Se acuerdan que Abraham, Dios le mandó que sacrificara a Isaac en un lugar donde él le había mandado? Y cuando llegan al lugar ya tienen el fuego, tienen la leña, tienen todo, pero les hace falta el sacrificio. Abraham dice, Dios mismo se proveerá de sacrificio. Entonces, cuando él va a sacrificar a Isaac, el Señor dice, no lo mates porque ya yo sé que tú ibas a cumplir con lo que yo te mandé, pero en lugar de Isaac coloqué un carnero. Entonces ahí está el reemplazo
el carnero de reemplazo, ¿no? Que en lugar del hombre, que en ese caso Isaac nos representaría a nosotros, que nosotros nos quitamos de ese lugar de muerte y el que se puso fue el Señor para recibir ese castigo. ¿Qué dice Isaías 53:7? María Carmen, ¿lo tienes? Casi no. Espérate, lo habilitamos. Ya. Ay, no, yo la de silenciar, ya. ¿Lo tienes, María Carmen? Es Éxodo 14, Éxodo 22, 14, ¿cierto? No, Isaías 53:7. Estoy perdido. ¿O quién lo tiene que lo lea? Si quiere lo leo yo, ya lo tengo acá. Acá lo tenemos. Bueno, léanlo ahí. Bueno, léelo. Así que. Sí, léelo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ajá. Entonces, él fue el que se presentó como ese reemplazo por nosotros. Y eso representaría la piel, porque la piel era de carnero, pero teñida ¿de qué? Teñida de rojo. Entonces, de rojo. Entonces, ese rojo representa su propia sangre, ¿no? Que él es ese carnero que Dios proveyó, por eso se llama el monte donde Dios proveyó. Él proveyó ese sacrificio y él mismo se cubrió de su preciosa sangre para expiar nuestros pecados, ¿no? Esa es la tercera cortina. Y ahora vamos a ver la cuarta. Pero no solo nos queda un minuto, entonces otra vez si se llegan a desconectar, se conectan de nuevo para que veamos la cortina y está ahí en el mismo 14, porque en el versículo 14 de Éxodo 22 pues vimos que estaban las dos cortinas, ¿no? Dice que era que habrá también para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñida de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Entonces esa es la última. Lo último que estaba encima, en la parte más exterior del tabernáculo, era esta piel de tejones. Entonces, voy a volver un poco. Entonces aquí se pueden observar un poco las cortinas, ¿no? Se ven las cortinas un poco más claro acá. Este es el tabernáculo. Entonces dice que la primera cortina, que era de lino fino o torcido, azul, púrpura y carmesí. Esta es la primera. Después en el versículo 7 dice que harás una de pelo de cabra para una cubierta. Entonces sería la que sigue. Pelo de cabra. Después en el 14 dice que harás una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. Entonces aquí está, a ver. De carnero teñidas de rojo. Y por último, había que hacer una de pieles de tejones, que es esta que está aquí arriba. Aunque aquí el color no es tan acertado porque el color del tejón es monocromático, no es gris. El tejón tiene una piel que es en blanco con negro, entonces da una tonalidad como gris. Entonces, esta era la última. Entonces, fíjense que eran muchas cubiertas. O sea, si esto estaba cubierto con todas esas pieles, adivine cómo era el interior de este lugar. ¿Cómo se imagina que era? Súper oscuro. Era muy oscuro, ¿no? Porque está cubierto. Mire que no hay lugares para que entre la luz por ningún lado, porque aquí hay unas cortinas. Aquí por alrededor hay unas tablas que las vamos a mirar más adelante. Esto está cubierto de tablas. Y estas cortinas cubrían, eran más o menos 11 juegos de cortinas que cubrían ese tabernáculo, que hacían que el lugar era muy oscuro. Entonces vamos a terminar mirando esa última cortina, que es la de la piel de tejón.
Entonces, esa cortina era la que se veía desde el exterior, ¿no? Porque era la que estaba encima de todo el tabernáculo, era la que uno observaba. Uno no podía observar las interiores porque estaba una sobre la otra. Entonces, esta era la que estaba en la parte más exterior. Entonces, ¿cómo es la piel de tejón? La piel de tejón tiene varias particularidades. Lo primero es que es muy rústica y es monocromática. No es de un solo color, no es así como tan atractiva como por ejemplo la puerta que tenía 4 colores y que tenía unos querubines estampados, sino que esta era de un solo color. ¿Por qué tenía un solo color y era así como tan rústica? Miremos lo que dice Isaías, capítulo 53. Y vamos, hola Julián, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más atractivo para que le deseemos. Yo pienso que Isaías está diciendo que no hay como mucho atractivo en el Señor, ¿no? Y eso tenía la piel del tejón, ¿no? Era un solo color y no era como tan atractivo, era más bien rústica. ¿También qué representa? Pues que esa piel es muy fuerte, ¿no? La piel de un tejón es muy fuerte porque soporta, es impermeable, pero soporta los golpes. Soporta, por ejemplo, los ataques de las serpientes. No es una piel que es gruesa. Entonces, ¿qué representaría eso que era gruesa, que representaba que soportaba los ataques y los golpes? Miremos lo que, bueno, vamos a leer Mateo 22, pero en Mateo 22 ustedes van a ver el ataque que hay con respecto al Señor por parte de los fariseos y saduceos. Por ejemplo, ellos le van a preguntar, ¿qué dices tú? ¿Es lícito tributar? ¿O cuál es el mandamiento de la ley? O los saduceos que no creían en la resurrección le van a decir, bueno, ¿qué dices tú cuando si una mujer se casó con un hombre y este murió y se casó con el hermano y murió y se casó con el hermano y murió y se casó con 7 hermanos en la resurrección? Entonces, ¿de quién será esposa? ¿No? ¿De cuál de los 7? Entonces el Señor, esto representa el ataque en cuanto a a él, ¿no? Para tentarlo. Dice que siempre lo atacaban y él como con esa piel de tejón tenía que soportar esos ataques. Y el Señor siempre le preguntaban de esa manera, ¿qué dices tú? Pero para probarle, le atacaban. Entonces, esa última piel, que es la que está por fuera de todo el tabernáculo, entonces representaba eso, que el Señor repelía todos los ataques y al contrario, les hablaba con toda mansedumbre y bondad para que ellos en última instancia creyeran que Él era el Mesías, el enviado por Dios, para que tuvieran vida eterna. Entonces, esas eran las puertas, esas eran las cubiertas, eso representaba cada una de las puertas. No sé si le parece, me parece muy impresionante cómo cada partecita del tabernáculo nos está mostrando algo del Señor Jesús. Y cuando ustedes leen Hebreos 8, 9 y 10, pues se da cuenta que, como está diciendo el autor de los Hebreos, nosotros estamos descubriendo todas las cosas celestiales mediante estas cosas que eran de esta tierra, con materiales de esta tierra, y que cada uno representaba la majestad del Señor. Entonces ese era el estudio de hoy. Entonces oremos para que el Señor utilice este conocimiento para que nosotros tengamos más fe en que Él realmente es quien dijo que era, ¿no? Así funciona la fe. Nosotros certificamos por la Escritura que toda la Escritura estaba hablando de Jesucristo, está dando testimonio a favor de Él para que nuestra fe sea certera, ciertísima. Entonces, oremos. Muchas gracias por su participación. Los invitamos a que se sigan conectando los miércoles a las 10 de la mañana, y si tienen personas que se quieran conectar para que estudiemos la Biblia, después de que terminemos el tabernáculo, pues continuaremos con otros temas que serán de mucha edificación, nos servirá mucho para fortalecer nuestra fe. Entonces, oremos, que el Señor nos ayude para que esta palabra
podamos recibir como lo que es la palabra de Dios mismo, que produce vida en los que la escuchan. Eso es lo que dice Romanos capítulo 10, que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Entonces oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos has mostrado por medio de las cosas creadas, las cosas celestiales. Nosotros ahora podemos reconocerte a ti como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino a esta tierra sin una semejanza de hombre, que nos dio todo el entendimiento, nos dio por medio de las parábolas, por medio de la plenitud, de la revelación de lo que Él dijo. Ahora nosotros podemos entender todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a cada día más escudriñar en tu palabra la verdad, que nosotros podamos, cuando alguien nos exija, Señor, nos pida referencia de nuestra fe, nosotros podamos presentar defensa con mansedumbre de ella para que ellos también crean que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo tengan vida eterna. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y colocamos este resto de día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.